Señor, yo te doy gracias que nos hablas constantemente, Dios mío. Señor, te pido que nos des de tu gracia, Señor, para que tu palabra se haga cuerpo en nosotros, Dios. Señor, así podamos caminar conforme a tu gracia, a tu ley, Señor, a tu gobierno. Señor, por eso te pido que tu Espíritu Santo se mueva ahora entre nosotros, Señor, y nos haga dignos de recibir, Señor, tu santa palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 3. Versículos 1 al 6. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisianas tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Vino palabra de Dios a Juan. Y Juan fue fiel a la palabra recibida y empezó a predicar. El propósito del ministerio de Juan era que él preparara el camino para la llegada del Mesías. Así que en el plan de Dios estaba que el pueblo recibiera al Mesías cuando llegara. O por lo menos estaba la oportunidad en el siervo enviado por Dios para hacer esa labor. Y aunque aquí dice, claro, habla del profeta Isaías, y el profeta Isaías está hablando del futuro, pero en el caso de Juan era un presente. Y lo primero que dice es voz que clama en el desierto. Eso en castellano lo que significa es que entra por un oído y sale por el otro, ¿verdad? Y yo me pregunto si no nos pasa a nosotros algo parecido. Le pasa a la Iglesia desde el principio. Los apóstoles Pedro y Pablo, los dos, llegaron a la conclusión de que para ellos no era un problema repetir las mismas cosas. Pero aquel que atiende a la primera se lleva la bendición a la primera, ¿verdad? El que atiende a la segunda se perdió la primera bendición. Y muchas veces a la segunda la bendición es más pequeña, ¿verdad? Y así va reduciéndose la gracia cuando nosotros retardamos el escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Y a algunos les llega el momento de lo que Dios habló y les pilla a contrapié, ¿verdad? Y Dios avisa, y Dios habla, y voz que clama en el desierto. Qué bueno que podamos decir al Señor: Señor, nosotros no somos un desierto, somos tierra buena donde tu palabra germina y da fruto. Queremos responder a la primera, a tu llamado. Y luego les dice: preparad el camino al Señor, dice enderezar sus sendas. Y luego dice: todo valle se llenará. Es decir, lo que está en depresión, en desánimo, será levantado, ¿no? Y se bajará todo monte y todo collado, todo el orgullo será bajado. Y los caminos torcidos, enderezados por la palabra de Dios. Y los ásperos, allanados.
el carácter áspero de algunos tiene que ser pulido, ¿verdad? Para que seas suave, y la palabra de Dios está para eso, ¿verdad? Para quitar el orgullo, para levantarnos de la depresión, para enderezar nuestros caminos. Y cuando Dios nos habla a través de su palabra, qué bueno que digamos, es verdad, no me había dado cuenta que estaba equivocado, ahora voy por el camino correcto. Y otra vez nos tienen que volver a repetir lo mismo, 18, 100 veces. Pero es para nuestra maldición que no respondamos a la primera, ¿verdad? Si el pueblo hubiera estado preparado a la llegada del Mesías, hubiera sido el ministerio de gloria, hubiera durado los 3 años del ministerio de Jesús, pero no fue así, ¿verdad? Él tuvo la mayor oposición en el cuerpo religioso de su época. Y yo no sé si la palabra de Dios es implantada con mansedumbre en tu corazón o hay controversia. Y yo no estoy de acuerdo. Bueno, si no estás de acuerdo, tienes que estar equivocado. Tira tus argumentos al suelo, ¿no? Todo pensamiento que no se sujeta a la obediencia a Cristo debe ser corregido, ¿no? Amén. Y dice un poquito más adelante, en el mismo capítulo 3, en los versículos 10 al 15, hubo una reacción en mucha gente ante el ministerio de Juan. Y dice, y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y de alguna manera era el Cristo, ¿verdad? Era el ungido, pero no el Mesías que esperaba el pueblo, ¿verdad? Y es curioso que algunos solamente responden de no, yo solamente quiero responder a la palabra de Dios, pero que me lo diga Dios mismo. Si viene el Mesías y me lo dice, si lo primero que tienes que hacer es reconocerlo como tal. Y algunos llegan a decir incluso palabra de Dios, pero bueno, si es palabra de Dios, si Dios habló, reacciona a la palabra de Dios, ¿verdad? Y constantemente nos están hablando palabra de Dios. Nosotros por lo menos 2 veces a la semana en el culto y luego por la radio, en la televisión, y tenemos predicaciones constantemente. Por internet nos metemos en cualquier página y hay alguien, quizá movido por Dios, hablándonos de su parte. Y nos llenamos de palabra, de palabra, de palabra, de palabra, de palabra. Y reaccionamos ante la palabra de Dios. Hay en nuestro corazón ese mover de decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer con la palabra que me diste? Yo recuerdo una vez un culto, iba a predicar y estaba escuchando y salieron unos hermanos a dar testimonio. Y no sé si les usó el Señor el testimonio que dieron. Y yo cuando subí dije, yo no sé por qué todavía estáis en la expectativa de ver qué Dios nos habla, porque yo estoy quebrantado por lo que he escuchado. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos recibido de la parte de Dios? Y bueno, yo ya tomé notas, cierro el cuaderno y hasta el culto que viene. Yo a veces cuando veo a los hermanos ahí tomando notas, ¿no? Digo, ¿qué harán con las notas luego? Porque yo sé que hay personas que dicen, no, yo luego en casa
reviso mis apuntes y vuelvo a masticar mejor la palabra que me han dado. Qué bueno. Así que el día siguiente que te vea vas a estar más crecido, porque has comido palabra de Dios y has recibido la corrección, el ánimo, lo que sea, la exhortación, el cuidado de Dios, y ahora estás más fortalecido en el Señor. ¡Qué bueno! Y hay personas que no saben de su situación, y Dios les habla y reciben la palabra. Incluso yo veo personas que proclaman que Dios les ha hablado. Dios me ha hablado de esto y estoy convencido que viene de la parte de Dios para mí. Y siguen igual. Lo áspero tiene que ser tamido para que estés suavito, ¿verdad? Suave, bendito, que reflejes la luz de Cristo, porque la palabra de Dios está para nosotros para eso. Y hubo gente que, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con tu palabra hoy? ¿Qué voy a hacer con lo que me estás hablando? A veces hay hermanos que llegan al culto y dicen, pero si esto ya me lo predicaron. Perdonadme, pero desgraciado. Si ya te lo predicaron, deberías de estar funcionando en ese área, ¿verdad? Que no se te tiene que volver a recordar lo mismo. Pero somos así, se nos olvidan las cosas. Pero qué bueno que haya esa inquietud, decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer con la palabra que me han dado? Señor, ves que yo no puedo poner en práctica en mi vida, sé que esto lo estoy haciendo mal, pero entonces uno toma decisiones y busca medios para poder que la palabra sea conformada en su vida, ¿no? Señor, si tú me has hablado de esta manera, yo no puedo pasar página. Yo suelo poner el ejemplo de un hermano mío que en los párvulos nos enseñaban las letras, ¿verdad? Y empiezas con la A, porque es la primera letra del abecedario. Y cuando ya tienes el concepto claro de la A y lo identificas en los textos, te pasan a la B, ¿verdad? Y él, no me acuerdo qué letra era, pero hubo una letra que se quedó ahí enganchada. Pues no pasaron hasta a la siguiente, hasta que y tuvo que estar ahí hasta que consiguió. ¿Por qué? Porque si no, si pasas a la siguiente y esa la dejas, ahí se te queda un espacio en tu vida. Y muchas veces en la vida espiritual de las personas es lo que ocurre, que llegó la lección de Dios y no, pues yo no estoy de acuerdo, es que esto es demasiado para mí. Mira, poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas es demasiado para cualquiera. El Señor lo demostró con más de 1000 años, casi 1500 años de religión, hasta que vino Jesús, porque la religión, el hombre no era capaz de cumplir la ley de Dios, y se demostró, y eso es lo que la Biblia nos enseña, que el hombre es incapaz de cumplir la palabra de Dios en sus fuerzas. Pero por eso vino el Señor a morir y a traer su gracia y derramó su Espíritu sobre nosotros. ¿Para qué? Para darnos la capacidad de que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Así que nosotros podemos, pero tenemos que tener ese corazón dispuesto a que el Señor haga su obra y que podamos estar preguntándonos eso. Señor, ¿yo qué haré? Yo desde mi circunstancia, como lo que soy, ¿cómo debo reaccionar ante tu palabra, Señor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y hubo respuesta para todos. Cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué más puedo hacer para ser perfecto, para ser salvo? ¿Qué más puedes hacer? Y le dijo, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y
dispuesto a renunciar a esto. Entonces, sigue tu camino. Pero si quieres afrontar la palabra de Dios para tu vida, no, es que hasta aquí podemos llegar. Ayer estábamos en una boda, ¿no? en la mesa con otra gente, y yo les hablaba del llamado que Dios nos hizo para vivir en comunidad y tal. Y una persona allí dijo: es que a mí me gusta mucho la independencia, yo quiero ir a mi bola, quiero hacer las cosas a mi manera. Y pues cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, que difícilmente vas a crecer como cristiano, ¿verdad? Yo quiero hacer las cosas a la manera de mi Señor. Y entonces, aunque me cueste y tengo que encajar, ¿qué ocurre cuando un mecánico tiene que encajar una pieza en un sitio? Tiene las medidas aproximadas, ¿no? Hace la pieza y ahora viene al sitio. ¿Y qué tiene que hacer? Ajustar, ¿verdad? Y el trabajo de ajuste es un trabajo fino. Y va puliendo por aquí, no sé qué, hasta que la pieza encaja en el sitio. Pues así debe ser nuestra vida. Señor, tú como maestro ajustador, ajustas mi corazón a tus propósitos. Y qué bueno que Dios nos cambie así, ¿no? Pero tiene que haber esa actitud de nosotros, decir: ¿yo qué haré? Ya, pero si yo siempre estoy respondiendo a los llamados de Dios, pues siempre hay que estar respondiendo al llamado de Dios. Porque si te llaman, es por algo. Y si te corrigen, es por algo, ¿verdad? Es para nuestro bien. Dios no viene a fastidiarnos, sino quiere santificarnos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es que, y la palabra de Dios viene para pulirnos, para que encajemos en la voluntad de Dios. Amén. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 24, los versículos 14 al 18. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeros hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Josué? No podéis, vosotros no vais a hacer eso. Cuidado, os estáis comprometiendo delante de Dios. Le estaba dando diferentes opciones. Y mira, podéis servir a los dioses de Egipto. Podéis servir a los dioses de los pueblos donde habéis estado ahora, allí al otro lado del Jordán. Podéis servir a los dioses que por cierto, que Dios ha expulsado a los pueblos que están aquí por su idolatría, por su actitud contraria a los designios del Dios Altísimo. Pero podéis servirles, podéis conformaros a este mundo. Dios nos da la libertad de poder hacerlo. Ahora asume las consecuencias de ello. Y Él les dice: mira, yo he decidido personalmente, y mi familia conmigo, buscar la dirección de Dios para nuestras vidas. Y vosotros haced lo que queráis, pero decidiros. ¿Y por qué les dice esto?
Porque hasta ahora salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron en el desierto los 40 años, todas las movidas que habían tenido, seguían teniendo sus ídolos. Porque si no, no les habla de esa manera. Y dice, tenéis que dejar los ídolos a los cuales, los dioses a los que sirvieron vuestros padres. Tenéis que tomar una decisión en vuestras vidas. Y Josué, como siervo de Dios, lo que hace es confrontar al pueblo. Y ellos reaccionan diciendo, no, nosotros queremos servir a Dios. Y pues empezar a cambiar actitudes, empezar a pulir vuestras vidas. Porque si no, ¿quién nos está obligando a servir a Dios? ¿Hay alguien que te obliga a venir al culto? ¿Ganas alguna posición social por estar aquí? ¿O tienes una decisión firme, personal, de decir, yo quiero hacer las cosas conforme al orden de Dios? Pues si es así, empieza a quitar de tu vida lo que no es de Dios. ¿Verdad? Deja que Dios te pula. ¿Y cómo te va a pulir? Algunos piensan que Dios nos pule a través de los hermanos. Y bueno, a través de los hermanos nos saca lo que hay en nuestros corazones. Porque como no son perfectos, pues nos incomodan y entonces sale lo que hay dentro de nosotros. Y entonces viene la palabra de Dios. Esa no es la actitud correcta. Hace poco hablaba yo con unos hermanos y les decía, la Biblia dice que estar enfadado contra un hermano es pecado. Y pues no lo he leído nunca ya, porque ¿para qué? No, si dice la Biblia que incluso Dios se enfada. Y bueno, si Dios se enfada contigo, no te va a quedar sitio en el cielo para dar la vuelta a la torta que te venda. Realmente sus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso nos salva, ¿verdad? Eso nos libra de muchas. Y porque nos ama. Y si realmente Dios estuviera enfadado, el diluvio queda como... Si la ira de Dios se va a derramar al final de los tiempos, está profetizado, pero no estamos viendo la ira de Dios. Estamos viendo el tiempo de la manifestación de la gracia y del amor de Dios hacia las vidas. Lo que pasa es que a veces los textos bíblicos nos llegan con las traducciones y no captamos el detalle de las cosas, ¿no? Pero si Dios se enfada, amar a los machos. Vivimos eso en el tiempo de la gracia. Y Dios saca de nosotros lo que hay y lo manifiesta a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nos corrijamos, para que mejoremos, para que nos fortalezcamos, para que crezcamos, ¿verdad? Y había habido tiempo. Moisés había gastado toda su vida para enseñarles. Les repitió. Tenemos dos libros en la Biblia. Tenemos en el libro de Éxodo y luego tenemos el libro de Deuteronomio que nos repite otra vez en Moisés la palabra. Antes de terminar su ministerio dijo, mira, yo antes de que el Señor me lleve tengo que recordarles otra vez a mi pueblo las cosas que el Señor me habló. Y había establecido un sistema de enseñanza para que la gente recordara todo aquello durante sus 40 años, pero de nada sirvió. Porque dice, bueno, Dios habla de qué. ¿Qué importa que Dios hable? Bueno, tampoco le importa mucho al Señor, pero si no es que a Dios le importa, te tiene que importar a ti, porque te está llevando de la mentira a la verdad, del desorden al orden, de lo torcido a lo recto, de lo injusto a lo justo. Y ese es el gran privilegio que tenemos, pero si respondemos a la palabra. Amén. Es así. No se me pongan tristes, tenemos un gran privilegio de tener la palabra de ella. El problema es ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con la sabiduría de Dios? ¿Qué hacemos con la dirección del Espíritu Santo para nuestra vida? Y cállate, Señor, que ahora estoy ocupada en mis cosas. Serviremos también a Dios
Y a veces hacemos llamados en la iglesia, ¿verdad? ¡Hey! Todo el mundo se levanta. Yo, hombre, por supuesto, cuenta conmigo. Y cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Y ya a la puerta, ¿de qué? ¿De qué? Cogemos nuestro ritmo y funcionamos en lo nuestro y se nos pasó. Si hacemos una encuesta luego en la puerta, a ver quién se acuerda de lo que hemos hablado aquí. ¿De qué más da? Si es palabra de Dios, si Dios nos está hablando, su palabra es el tesoro que nos da la victoria, el arma poderosa que nos da la victoria. ¿Contra quién? Contra nuestra propia carnalidad. Es la rienda que sujeta nuestra carne. Amén. Dice en Primera de Reyes, en los capítulo 18 y versículos 20 y 21. Elías convoca al pueblo, ¿no?, en el monte Carmelo. Y de entonces Acab, el rey Acab, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si va, id en pos de él. Y es terrible el final del versículo, porque dice: y el pueblo no respondió palabra. Y ya, Dios quiere que me comprometa, pero déjalo pasar. Hay personas que claman diciendo: Señor, dame otra oportunidad. La Biblia nos habla de Saúl, que procuró con lágrimas arrepentirse de su del poco valor que le dio a la gracia de Dios para su vida, y no alcanzó. Se le pasó el tiempo, como dicen, se le pasó el arroz, y no pudo alcanzar la gracia porque Dios cortó el grifo para su vida. Y hay otros que tenemos el grifo abierto y dices: venga, que se esparrame el agua. Y la gracia de Dios la da con medida. Y tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos de que recibimos palabra, de que recibimos dirección de Dios, de que el Espíritu Santo ha sido puesto para guiarnos. Qué bueno que le podamos decir al Señor: Señor, yo quiero aprovechar las oportunidades que me das. Quiero que tu palabra fructifique en mi corazón. Y quiero cambiar, quiero ser otro, quiero parecerme a ti. No quiero callarme ante el reclamo que me haces. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va a ir en pos de él, que yo quiero nadar entre dos aguas, quiero andar en los dos caminos. Jesús enseñaba: el que no está conmigo, contra mí es el que conmigo no recoge, desparrama. Y más adelante, en toda esta escena del Monte Carmelo que conocemos, ¿verdad? A partir del versículo 36 hasta el 39, claro, cuando baja el fuego del cielo y acaba con el holocausto y todo aquello, la gente se puso las pilas. Dice: cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, se ha hoy manifestado que tú eres Dios en Israel. Se ha manifiesto, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Así que Elías no fue allí por orgullo, sino que Dios le mandó a hacer aquello. Respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lameó el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Ahora sí, es decir, tenemos que ver terremotos y la tierra ardiendo para postrarnos delante de Dios. Lo que dice la palabra es que en ese día no lo haremos. El rico le pedía a Abraham que mandara a Lázaro y le dijo: mira, los profetas tienen, mi palabra está corriendo por la tierra para que la escuchen. Yo no tengo por qué estar haciendo terribles maravillas cada día para que la gente esté ahí entretenida con mis milagros. Y Dios es Dios de milagros, los hace y los sigue haciendo, pero no tenemos que seguir a Dios por los milagros, sino por quien Él es. Porque la verdad está en su boca, porque lo que Él habla es lo correcto, porque sus mandamientos son la sabiduría de Dios revelada al hombre. Y cuando Dios nos habla, lo hace por amor a nosotros, no para fastidiarnos. Nos da el privilegio de conocer su secreto y poder tener ventajas sobre el resto del mundo. Y qué bueno que nosotros reconozcamos a Dios ahí, no en el fuego, no en ese momento de allí cualquiera. Dice la palabra de Dios que habrá un día en que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero para su desgracia, los que lo estamos reconociendo como Señor ya lo hacemos en gloria, en bendición, pero luego lo van a hacer en juicio. No les va a quedar otra, porque no hay otra. Pero qué bueno que nosotros hoy digamos: Señor, tu palabra tiene valor para mi vida. Yo reconozco el valor de tu palabra, porque si sale de tu boca, como le dijo Jesús a Satanás cuando le tentaba en el desierto, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Y cuando Dios me habla, yo sé que me habla porque me ama. Y si me corrige, es porque me ama. Y si me advierte, es porque me ama. Y si me revela algo, es porque me ama. Como hizo con Abraham, ¿verdad? Como le esconderé a mi siervo lo que voy a hacer. Qué bueno que podamos estar atentos a escuchar la voz de Dios. Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Y aunque eso me cueste renunciar a cosas que yo tengo, Señor, muéstrame. Háblame. Porque di la palabra que tu siervo escucha, ¿no? Que podamos decir como María: hágase en mí conforme a tu palabra, porque tu plan es perfecto para mi vida. Termino con Santiago 1, versículos 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tremendo el apóstol. Tremendo el apóstol Santiago, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído este texto? El que persevera en la palabra y es hacedor de ella, el que se compromete con la palabra de Dios y quiere hacerla viva en su vida, ese es bienaventurado en lo que hace. A veces hay hermanos que preguntan, oye, ¿quién comparte hoy? Me voy a casa. No, fíjate, viene a predicar este hermano. Como habla tan bien. ¿Y Dios? Cuando estaba Jesús entrando en Jerusalén, el día ese que conocemos como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Los seguidores y todo el pueblo que estaba allí le aclamaban como Mesías. Y vinieron los religiosos y dijeron, oye, haz callar a la gente. Y dijo, mira, si la gente callara, aún las piedras hablarían. Y aún las piedras nos hablan. Nos puede hablar un incrédulo, a veces es utilizado por Dios. Una mula fue usada por Dios para hablar al profeta que iba encabezonado a hacer lo que le apetecía a él. Si estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, afinaremos el oído. Y mira, hoy tiene palabra del Señor para mí, seguro. Y aunque sea un borrico el que esté hablando, lo importante no es el canal, sino que es palabra de Dios para mí. Ese es un tesoro que yo tengo, un argumento especial que Dios me da, una palabra de amor que Dios pone para mi vida. Valoremos esto. Y bueno, yo tengo mi forma de pensar, yo que tampoco es para tanto. Bueno, señores, que a veces te pones trágico. No te vas a poner trágico tú, cuando, habiendo sido avisado constantemente por el Señor y por sus siervos, no hayas hecho caso y te venga la desgracia a tu vida. El que persevera en la palabra de Dios es bienaventurado en lo que hace. ¿Y por qué haces esto? Porque la palabra de Dios me enseña que las cosas tienen que ser de esta manera, y porque constantemente los voceros de Dios me lo están recordando y yo voy por el camino que tengo que andar. Gracias por los atalayes que tocan la trompeta y que me avisan, y yo sigo el camino recto que Dios me marca. Qué bueno que sea así. Pero no esperes al milagro. Reconoce a Dios y su palabra en tu vida y camina con ella, para que Dios te edifique y te bendiga. Amén. Vamos a orar por ello. Señor, yo te pido que nos perdones, Señor, tantas veces que despreciamos tu palabra. Señor, danos la capacidad de valorar en su justo valor, Señor, tu palabra, que es perfecta, que la suma de ella es la verdad, Señor, y que es poderosa para corregirnos, para instruirnos en la justicia, para redarguirnos, para corregir nuestras vidas, para animarnos, para alentarnos, Señor, para dirigirnos. Señor, yo te quiero dar gracias por tu verdad, y porque nos la revelas, Dios mío, porque no te has cansado de repetirnos una y otra vez, Señor, pero yo te pido, Señor, que ensanches nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir con más amor de tu palabra, para que encuentre cabida en nuestros corazones, Dios mío, y podamos ponerla en práctica. Necesitamos de tu gracia para ello, Señor. Yo te pido, Señor, que renueves, Señor, en ese fuego, Señor, nuestros corazones, Señor, para que te podamos servir y para que podamos ser edificados por tu palabra. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús.